Hola mi gente del Caribe de Herberín. La noticia de la muerte de uno de los más grandes del merengue ha dejado al mundo entero en shock. Hemos confirmado la recuperación del cadáver del merenguero Ruby Pérez. ¿Quién iba a pensar que Ruby iba a fallecer haciendo lo que más le gustaba? Cantar. La noticia se ha regado como pólvora por todos los medios. Ruby Pérez, mejor conocido como la voz más alta del merengue, estaba en plena presentación en una discoteca cuando el techo se vino abajo. Eso ha levantado un reguero de comentarios y rumores, incluso su hija llegó a decir que Ruby había sido rescatado y que lo tenían en una clínica, pero lamentablemente esa información no era cierta. Los organismos de socorro confirmaron que no habían sacado a nadie con las características de Ruby, y al poco rato se confirmó lo que nadie quería escuchar: el artista había fallecido, dejando al pueblo dominicano con el alma en un hilo. La hija del merenguero, que estaba ahí mismo en el momento del desastre, tuvo que ser atendida cuando se enteró de la trágica noticia. Nadie se esperaba algo así. Todo el mundo tenía la esperanza de que lo sacaran con vida, pero no fue posible. ¡Arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba! Ruby fue pieza clave en la orquesta de Wilfrido Vargas, donde se dio a conocer con varios de los palos más grandes de esa agrupación. Su voz, que subía esas notas como nadie más, fue la que nos regaló el himno Volveré. Y así mismo, como dice esa canción, Ruby promete volver, no en cuerpo, pero sí en alma, a través de sus canciones, que vivirán por siempre en el corazón del pueblo dominicano. Y ahora, como forma de rendirle homenaje, ¿qué les parece si damos un paseo por su historia y le mandamos un fuerte abrazo de solidaridad a su familia y a todos sus fanáticos? Oigan bien, aunque parezca increíble, este hombre tuvo su par de tropiezos, pero con su fuerza, talento y, sobre todo, la necesidad de echar pa'lante, se montó en la aventura más grande de su vida. Y mi gente, pero antes no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Sin más, nos fuimos en una. Que poco tiempo tú quisieras terminar. Para empezar con lo emocionante, les tenemos un chismecito con fundamento, mi gente. Este grande que hoy conocemos como Ruby Pérez, en verdad se llamaba Roberto Antonio Pérez Herrera, y óiganme bien, de carajito nunca soñó con ese nombre artístico ni con ser cantante. Ruby es el nombre, olvídate, ese es el nombre que tú te llamas Ruby. Y se me quedó el nombre. Su gran sueño era otro, ser pelotero y meterse en las grandes ligas, así como lo logró su hermano Neyfi Pérez. Pero, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone, y a los 15 años la vida le dio un vuelco inesperado. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió cuando, en un día más gris que el asfalto mojado, un carro lo atropelló en Haina, República Dominicana, en el año 1972. Yo no pude ser pelotero porque a los 15 años yo tuve un accidente muy feo. La cosa fue tan fuerte que terminó con secuelas graves y pasó un año entero metido en el hospital. Imagínense eso, mi gente, un año entero. Y como si fuera poco, duró 30 días en coma. Cuando despertó, él mismo cuenta que estaba enganchado de cabeza, manos y pies, sin poder moverse ni un chin. Me llevó 2 años de mi vida aprender a hablar y a caminar otra vez. Su recuperación fue un proceso larguísimo, tuvo que aprender de nuevo a hablar, a caminar y a hacer todo, lo que para él antes era pan comido. Según sus propias palabras, fue una experiencia terrible, un golpe que le cambió la vida para siempre. Yo recuerdo las ruedas de un vehículo que venía hacia la cara mía. En adelante ya yo no recuerdo nada. Después desperté y veía, no se me olvida, el techo de la ambulancia y oía la sirena. Mi gente, lo que Ruby Pérez vivió en ese hospital fue cosa seria. En medio de su sufrimiento, su única luz fue una guitarra, y desde su cama, le cantaba a los otros pacientes con el alma entera, sin saber que ahí estaba forjando la voz más potente del merengue. Me decían, Cama 13, cántale una canción a Cama tal. Y yo empezaba a cantar las canciones de Fausto Rey. Pero la vaina no era fácil, su familia era humilde y no tenía con qué costearle un buen tratamiento, por lo que su pierna quedó con secuelas. Ahí mismo se enterraron sus sueños de pelotero, más aún cuando los médicos le dijeron que nunca volvería a ser el mismo.
con tanto medicamento y transfusiones, su cuerpo colapsó y casi muere. Y lo peor es que en ese momento, ya él ni quería seguir, no veía salida. Tuve un accidente automovilístico que me inutilizó para hacer cualquier tipo de deporte. No tenía ni ánimos para seguir, no veía sentido en una vida donde no pudiera cumplir su sueño. Pero como si Dios mismo lo mandara, después de haber sobrevivido a su fallido intento de suicidio, apareció en su camino un joven de pueblo que llegó a visitarlo. Ese pana le dio una inyección de moral y lo invitó a formar parte del coro de la iglesia local. Al principio, eso no le llamaba ni un chin la atención, pero cuando salió del hospital, más perdido que un turista sin GPS y con el alma apagada, decidió aventurarse y aceptar la invitación. Vamos, duró un tiempo convenciéndome hasta que un día yo me atreví. Le dije, está bien, yo voy a ir contigo. Y fui. Ese coro, llamado la Sociedad de Orientación Juvenil, le fue abriendo el espíritu a la música poquito a poco. Y miren qué cosa, mi gente, con apenas unos días ahí, ya estaba cantando con el coro del Conservatorio Nacional de Música. De ahí en adelante, empezó a meterse en orquestas y a dar sus primeros pasos en la música de verdad. Por eso, él mismo dice que ese accidente fue lo que lo convirtió en músico. ¿Y qué razón tiene, no creen, mi clan Gerberín? Ya en la capital. Y a poco tiempo, cuando me vieron cantando en el coro del Ateneo, ya yo era subdirector del coro de la... Ruby arrancó en el merengue con los Pitágoras del ritmo, pero en 1978 subió de nivel al entrar a los juveniles de Baní, donde grabó sus primeros temas. Luego, en 1980, se enteró de que el Mayimbe andaba buscando cantante pa' su orquesta, así que se le apareció en una fiesta en Herrera. Apenas cantó, Villalona quedó impresionado y lo metió de una vez a su grupo, donde cobraba 35 pesos por baile. Combos. Pero yo no quería cantar bolero, merengue, porque yo el merengue lo encontraba, yo no voy a cantar eso, yo soy bolerista. Más fino. Más fino. Y me topo con los Pitágoras de ritmo de Jaina. Ahí, Ruby la pegó en grande, grabando su primer merengue, Pato Robao, y logrando la hazaña de presentarse en el Madison Square Garden, donde dejó al público asombrado con su interpretación del merengue homenaje a Tatico Enríquez. Pero lo más curioso fue que, sin planearlo, en esa misma agrupación terminó adoptando el nombre artístico que jamás imaginó tener. Y fue precisamente el Mayimbe quien le puso el sello final a su nombre artístico. Para que sonara más pegajoso y fácil de recordar, decidió acortar su nombre y así nació Ruby Pérez, la voz más alta del merengue. Y Roberto del Castillo también. Y me dice, ¿cómo que tú te llamas? Digo, Roberto. No. Hay demasiado Roberto en el medio. Pero mi gente, no todo fue color de rosa. Como en toda historia de lucha, Ruby pasó por momentos bien difíciles. En sus inicios, la cosa estaba tan mala que no tenía ni pa' comprar la leche de sus muchachos. Un peso en su bolsillo era un dineral. Y por si fuera poco, llegó un día en que su propio padre le puso el punto claro, muchacho, tienes que centrarte y dejar el desorden al lado de Villalona. Bueno, pues mira, me crié en un ambiente pobre, pero lleno de amor. Lo curioso es que, aunque su familia veía con preocupación su cercanía con el Mayimbe, Ruby siempre ha dicho que el Mayimbe fue como un hermano mayor. Lo ayudó en el escenario, le dio su apoyo, lo acogió en su casa y hasta le cedía su propia cama cuando no tenía donde dormir. Un verdadero pana. La cara que todo el mundo ve en Fernando se cambia porque él ve en mí a un hermano menor que él, porque ese cariño y ese amor me lo dio, siempre me protegió. En los viajes, Villalona lo cuidaba como si fuera su hermanito menor. Pero la orquesta estaba llena de problemas, y con la advertencia de su papá en la cabeza y una nueva oportunidad en la mano, Ruby tomó la difícil decisión de irse. Imagínate lo que pasó ahí. Yo seguí llorando, recogí todas mis cosas, nos vemos, y me fui. Cuando le dijo al Mayimbe que se iba, este se sorprendió, pero con lágrimas en los ojos lo dejó ir con su bendición. Aunque la orquesta no estaba en su mejor momento, Ruby acababa de recibir una oferta con los Hijos del Rey, donde le pagarían $100 por baile. Y en 1981, eso era un billetal. Así que no lo pensó dos veces, porque tenía que velar por su familia. Y no me responde, anoche soñé que estaba en
Ruby solo duró un año en Los Hijos del Rey antes de llegar, en 1982, a la orquesta de Vilfrido Vargas como un préstamo para subirle el ánimo a la agrupación. La otra vertiente de Los Hijos del Rey, que era de donde había salido Fernando, y ahí fue que Vilfrido me vio en Puerto Rico. En su primer viaje a Colombia, Vilfrido le dijo que se aprendiera el africano, que estaba pegadísimo. Y en la presentación, Ruby la cantó como si la supiera de toda la vida. Al otro día, Vilfrido lo llama y le enseña que la canción ya estaba grabada. Cuando la soltaron en la radio, se volvió un éxito nacional e internacional, y ese fue el tema que lo lanzó como cantante. Además, es uno de los merengues más importantes en la carrera de Vilfrido Vargas. ¿Qué ustedes dicen, corillo? Me votó. ¿Y por qué te votó? Porque llegamos de Colombia. Vilfrido está preparando con uno de los cantantes unos coros. Ahora bien, ¿sabían que Vilfrido tenía una regla de oro? Sí, mi gente, él no le grababa más de un tema a un cantante, porque cogían fama y después se le iban. Pero adivinen, como ha dicho el mismo maestro, Ruby fue de los mejores cantantes que pasaron por su orquesta y rompió esa regla por completo. Nada más y nada menos que 22 temas grabó con Vilfrido en los 5 años que estuvo con él. Pero no todo fue gloria. En tiempos recientes, Ruby ha reconocido que cometió un error que le costó caro. Resulta que un día, después de llegar de gira, estaba agotado y fue donde Vilfrido, que en ese momento estaba haciendo arreglos con otro cantante, para pedirle permiso para irse a descansar. El maestro, con una mirada fría, le dijo que se fuera a descansar, pero indefinidamente. Así fue como esa simple interrupción le costó la salida de la orquesta en 1985. Maestro, déjeme ir a mi casa, que llegamos ahorita, yo no he visto a mi familia. Fui llorando, yo tenía $200 en la... Pero tranquilos, mis queridos, que la historia no se queda ahí. En esos días, la esposa de Bienvenido Rodríguez trajo desde España un disco con un tema que pintaba para éxito. Estaba destinado a Jorge Gómez, pero lo rechazó por su letra. Intentaron con Charlie Aspinall y Eddie Herrera, pero ninguno convenció. Más grande que como cantante yo haya tenido. Ruby es un músico, pero ha dedicado su vida a utilizar su voz como su instrumento. Fue entonces cuando llamaron a Ruby, quien, a pesar de que al principio dudó, terminó grabándolo gracias al maestro Ramón Orlando. Así nació su versión de Volveré, el merengue que marcó su carrera y lo lanzó al estrellato. Vilfrido no sabe nada de eso, él no sabe, ven para acá. Digo, pero ¿cómo voy a ir a esta hora? Te voy a mandar un vehículo. Ramón me dice, Rubio, no te apures que lo grabamos al revés. Digo, porque yo estoy ronco a esta hora. Claro. Volveré salió a la radio el 19 de diciembre y, en solo 3 días, ya era un éxito en todo el país. Al ver el boom, Vilfrido Vargas volvió a buscar a Ruby, aunque con la condición de no incluir el tema en su nuevo LP, porque tenía el sello de Ramón Orlando y la Internacional. Jorge Gómez dijo, no, yo no voy a grabar ese tema porque yo soy cristiano, Volveré. Y digo, no, yo no puedo cantar eso. Se arma un silencio en el estudio. Pero nada, cuando el maestro escuchó ese merengazo, él mismo se convenció de que era el palo del momento. Así arrancaron una gira por Venezuela, Brasil y otros países, donde el éxito fue tan grande que necesitaban escolta por la locura de los fanáticos. Hay que oír lo que hizo Eddie Herrera y Charlie. Digo, ¿cómo así? ¿Ellos lo grabaron? ¿Lo grabaron? Sí, tú tienes que oír eso. Yo no sabía eso. Sí. Pero bueno, aquí les contamos lo dicho por Ruby, no por nosotros. Y es que la cosa entre él, Vilfrido y la disquera Caron Records, o sea, Bienvenido Rodríguez, empezó a ponerse difícil. Como diría mi tatarabuela, la vaina pasó de castaño a oscuro. Mira, hubo como un desacuerdo entre Bienvenido y yo, la disquera, y yo me sentí en el aire. Cuando Vilfrido decidió irse con Sonográfica,
una compañía venezolana, se llevó tremenda sorpresa, no podía llevarse a Ruby Pérez con él. ¿Y eso? Pues resulta que, cuando Ruby grabó Volveré, la gente de Karen Records no perdió tiempo y lo firmó de una vez, porque al final del día Vilfrido ya lo había votado. Que si él se iba para Sonográfica, Te quedaba tú. el cantante se quedaba porque el cantante estaba firmado con Karen Records. Sonio Valle también. Llamó al maestro Sonio Valle. Muy bueno. Buscando tu beso contigo. Y así es la vida, mi gente, los problemas de algunos son la alegría de otros, ¿o no? Así lo contó el propio Ruby. Fue así como se quedó con Bienvenido Rodríguez y, en 1986, grabó su primer álbum con su propia orquesta, de la mano de Sonio Valle, titulado Buscando tus besos. Este disco no solo trajo el éxito del mismo nombre, sino también otros merengazos dignos de azotar baldosa, como Dame Veneno, Contigo, entre otros. Pero déjenme decirles que Ruby se llevó varias enseñanzas de su tiempo con Vilfrido. En ese momento le parecían extremas, porque más que una orquesta, aquello era como una universidad, mejor dicho, un régimen militar. Ahí no había espacio para excusas, tenía que aprenderse las cosas sí o sí. Ramón dijo, no, Rubio, triunfamos, estamos en victoria. Yo me acuerdo de eso. Quiera que te voy a hacer el grupo a ti, tú te vas a hacer millonario, De ahí sacó la disciplina y las habilidades que lo convirtieron en el artista que conocemos hoy. Y como parte de ese recuerdo, Ruby hizo una remembranza musical de su historia junto a Vilfrido, la cual quedó inmortalizada en un disco titulado Vida, Canción y Suerte. Vilfrido Vargas, a quien agradezco inmensamente todas las cosas buenas que me enseñó. Paren ahí, mi gente. Porque para Ruby no todo fue color de rosa. Él mismo lo ha contado en varias entrevistas, llegó el momento en que Bienvenido Rodríguez lo relegó. Según Ruby, cuando Bienvenido agarraba a un artista nuevo, se olvidaba de los que ya tenía. Y eso fue exactamente lo que le pasó a él. Él mismo cuenta que cuando Juan Luis Guerra llegó, Bienvenido se embelesó con él y dejó atrás a muchos artistas, y esa fue la principal razón por la que Ruby decidió marcharse de República Dominicana. Se fue a buscar un lugar donde pudiera tener más oportunidades para despegar, aunque aclara que no tenía ni un peso en el bolsillo. Y, por si fuera poco, Ruby también menciona que cuando Bienvenido tuvo sus diferencias con Juan Luis Guerra y miró para atrás, estaba solo, sin artistas, y que ese fue el fin de Karen Records. Ahora bien, ¿será que hay alguna rencilla con Juan Luis por parte de Ruby después de todo eso? La disquera, y yo me sentí en el aire. Y las cosas se me pusieron muy difíciles aquí, porque si yo no trabajaba, no podía pagar payola, ¿Qué yo pensé? Digo, bueno, yo lo que tengo que hacer es irme a un sitio en donde yo sepa que tengo la garantía de la entrada. Tuve que lanzarme al ruedo, Silvio, a buscarme, a hacer un grupo sin yo tener un centavo y sin tener nada. Para seguir avanzando en su carrera, Ruby decidió empezar de nuevo fuera de su país, donde la acogida fue mucho mejor. Tiene una carrera larguísima con una cantidad impresionante de álbumes y canciones que siguen sonando en las fiestas. Algunos de sus discos más famosos son Simplemente Amor en 1990, Ojos en 1992, Amores Extraños en 1995 y el más reciente, Hecho está en 2022, con el que logró retomar mercados que tenía olvidados, como el de Colombia. Voy a sacar álbum, voy a regresar en este caso a Colombia, a presentar nuevas canciones. ¿Cuál fue como esa chispa, esa idea? Uno tiene que irse moviendo con la tómbola, de lo contrario te quedas atrás, ¿no? Yo he seguido produciendo, he seguido poniendo temas. Para ir concluyendo esta historia tan bonita, les contamos que Ruby Pérez nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana, y fue criado por su abuela materna, a quien siempre consideró como su madre. Su papá era taxista, y aunque su infancia fue humilde, él siempre fue feliz. Sin embargo, un accidente trágico cambió su vida, justo en un día que iba a conocer a su madre biológica. En su niñez, Ruby era muy travieso y prefería jugar béisbol que estudiar, casi no usaba los cuadernos.
Cuando le preguntaron por qué sus padres no se dieron cuenta, Ruby con su gracia acostumbrada dijo que su abuela lo criaba y, como era analfabeta, ¿cómo iba a darse cuenta? Por ejemplo, mi papá se levantaba, que era chofer de carro público, se bañaba, se preparaba, se bebía su café, se ponía su corbata, su camisa. Que mi mamá no se muera, que viva siempre en mi rancho como es. En el aspecto del amor, Ruby tuvo un amor único desde niño, por su esposa Inés Lizardo, con quien estuvo desde los 12 años. Duraron más de 47 años juntos y tuvieron 4 hijos. Aunque Ruby siempre fue un picaflor, tiene un total de 7 hijos, 5 mujeres, una de ellas colombiana, y 2 varones. Él mismo reconoce que su esposa soportó todo esto y aceptó a sus hijos fuera del matrimonio, lo que hizo que su partida lo marcara tanto. Se fue su compañera de vida, la que lo entendió desde pequeño. La partida de las personas que amó siempre ocurrió cuando estaba en escenarios y fuera de su tierra. Su madre, su abuela y su esposa pasaron por momentos difíciles mientras él estaba lejos. Su esposa, que luchaba contra el cáncer de seno, le pidió que no abandonara su carrera, pero lamentablemente falleció en el 2022. En su despedida, Ruby se mostró muy triste y acongojado. Cuando me dijeron que mamá murió, ha habido otro momento igual que ese, pero no más. Cuando mi papá murió también. Han sido momentos muy difíciles para mí. Muy. Conocimos a los 12 años. De ahí en adelante hemos estado juntos toda la vida, pero creamos una familia muy... Así, mi gente, por su trayectoria, este artista ha sido grandemente reconocido. Ha recibido premios Casandra, como Orquesta del Año y Merengue del Año, así como discos de oro y platino. También le entregaron 2 premios Globo, dejando claro su impacto en la música. Y reconoce a la voz más alta del merengue, Ruby Pérez. Wilfrido Vargas, a quien agradezco inmensamente todas las cosas buenas que me enseñó. Gracias. Lo primero que quiero es darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Un hurra, mi gente. Llegamos al final de esta historia, donde homenajeamos, a pocas vísperas de su cumpleaños, a un ser lleno de luz, que le sonríe a la vida, camina sin complejos, sin sentir que le falta nada, pero con todo para ser feliz con lo que tiene. Nos vemos en la próxima historia, para recargarlos con las vivencias de estos artistas tropicales tan queridos. Los invito a que se unan a este gran clan Herberin, le den un golpecito a la campanita y nos den un like. Mil gracias, y chao, mi gente bella.